Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. En nuestra época, estas tres potencias han tenido grandes diferencias. ¿Cómo olvidar las guerras de sucesión española en la que participamos? A continuación les hablaré más sobre los conflictos en estos países y cómo nos afectó a nosotros los piratas. A lo largo de la historia siempre han existido los piratas. Desde que la primera persona zarpó en un barco y navegó por los mares de la antigüedad, hubo bandoleros de mar en Antigua Grecia y en el Imperio Romano. A los vikingos también los podemos tomar en cuenta. Existieron en China, la India, el Mediterráneo e incluso hoy en día aún existen hombres que se dedican a estos negocios. Ellos fueron la causa de que naciera la Armada Real o Guardia Costera, sobre todo para impedir el contrabandismo en los mares ingleses. Stuart Robertson señala que quienes cometen este acto delictivo han recibido diferentes nombres a lo largo de los siglos: pechelingue, filibustero, raquero, corsario, bucanero, pirata. Todos estos conceptos se distinguen entre sí por sutilezas que sin embargo resultan inapreciables para el marinero privado de su barco y degollado. Anteriormente ya les había platicado de los piratas en Egipto, Grecia y Roma, así como también de los escandinavos o vikingos. En esta ocasión les hablaré sobre los piratas en Berberia. La presente cápsula es un recorrido por la historia de estos hombres y la razón por la que son considerados dentro de la cultura de la piratería. Acompáñenme en este recorrido. Línea del tiempo. A continuación les haré una breve línea del tiempo con los momentos más importantes en la historia de los piratas de Berberia, misma que fue realizada con la información de David Crooks, Jessica Leggett y Jack Parson en su artículo Todo sobre la costa de Berberia. 1487. El sultán otomano Bayaceto II alentó a Kemal Reis y otros corsarios a establecerse en los puertos de Berberia, con la intención de ayudar a los musulmanes ibéricos, quienes fueron expulsados por las fuerzas cristianas. 1530-1620. Se construyeron 85 torres genovesas en Córcega, con la intención de defenderse de los ataques piratas. El autor del Quijote, Miguel de Cervantes, sería apresado aquí años antes, en 1527. Fue retenido como esclavo en Argel durante 5 años. 1536. El rey Francisco I se alió con Solimán el Magnífico, con la intención de ir contra el emperador Carlos V. Así es como se da la alianza franco-otomana. 1574. Ulig Ali y Sinan Pasha reconquistaron Túnez liberándola del yugo español, quienes abandonaron el norte de África y pidieron tregua. 1580. 35 capitanes corsarios que operaban en Argel se convierten en piratas renegados. En total eran 10 turcos, 6 genoveses, 3 griegos hijos de cristianos renegados, 2 venecianos, un siciliano, el resto eran españoles, albaneses, calabres, judíos, napolitanos, franceses, húngaros y provenientes de la isla de Corso. 1604. Después de firmar la paz con España, Jacobo I de Inglaterra prohibió el corso, lo que provocaría que muchos marineros ingleses recurrieran a la piratería desde los puertos berberiscos.
1609. Felipe III decretó que todos los descendientes de musulmanes ibéricos sean desterrados de España. Muchos se instalarían en el puerto marroquí de Sale y recurrirían al corso para vengarse. 1625. Inglaterra, Irlanda e Islandia se convirtieron en blanco de los cazadores berberiscos de esclavos. Esto más que nada se debió a que las poblaciones costeras del Mediterráneo se encontraban mermadas, así como también se dio el auge de los llamados corsarios de Sale en el Atlántico. 1655. Robert Blake es enviado desde el Reino Unido hasta el Mediterráneo con la intención de recibir una indemnización de los estados de Berberia. Túnez se negaría, por lo que Blake destruiría su flota frente a Porto Farina. 1786. Son apresados 130 marineros de los Estados Unidos, por lo que el país tuvo que pagar a Marruecos y Argel por protección para los mercantes y para liberarlos. Ellos serían liberados entre 1786 y 1794. 1801. El presidente Thomas Jefferson toma la decisión de no pagar más sobornos y envía a la marina a una guerra contra Túnez, Argel y Trípoli, misma que se extendería por 14 años, pero que culminaría con la garantía del tránsito de los buques americanos. 27 de agosto de 1816. Una flota anglo-holandesa sitió Argel, hasta que el líder de los argelinos firmó un tratado por el cual se comprometería a no volver a esclavizar europeos. 1200 esclavos fueron liberados, pero los corsarios seguirían como una amenaza. 1827. La armada otomana fue aplastada por el poder combinado de las flotas británicas, francesas y rusas, quienes defendían Grecia en su guerra de independencia frente al Imperio turco. 1830. Francia invade Argel antes de que ésta fuera anexionada formalmente, con lo que pone fin a 313 años de dominio otomano. Sin embargo, la esclavitud seguiría en el Imperio Otomano hasta 1890. Aún así, decaería en la costa de Berberia. Piratas en Berberia. En los siglos XV y XVI, el Imperio Otomano gobernaba África del Norte. En esta época, bandidos musulmanes se hacían a la mar desde las costas del Mediterráneo, con la intención de hacerse de cristianos para venderlos. Había sacerdotes quienes redimían a los esclavos árabes, que se vendían en los mercados de Berberia. Stuart Robertson señala en su La vida de los piratas que hubo corsarios de fe cristiana y musulmán quienes atravesaron el Mediterráneo en pos de un botín en la época de las cruzadas, hasta los primeros años del siglo XIX. Estos piratas operaban en una gran variedad de navíos, pero el más popular entre ellos sería la galeota, la cual era una galera pequeña propulsada por remos, aunque también contaba con un mástil. Por su pequeño tamaño también era fácil que los berbéricos pudieran esconderse en la espera de sus presas y atacarlas por sorpresa. Pero estas embarcaciones solo podían ser utilizadas en mares calmados durante el periodo de verano, ya que por su poca borda eran susceptibles a embarcar mucha agua en mares agitados. Aunque si bien también utilizaban galeras con más cañones y tripulantes que tuvieran mayor potencial para los combates, lo que sería de gran utilidad al momento que participaron en los ataques navales otomanos. También podían utilizar barcos más pequeños propulsados por un único remero por cada remo. Estos en específico eran útiles para exploraciones y ataques a corta distancia. Otro de sus navíos más icónicos sería el Jabeque, de 3 mástiles, el cual se movía principalmente a vela, no a remo, como todos los anteriores. El mismo era cargado por 16 cañones y se ceñía al viento, lo que lo hacía efectivo para las persecuciones. Estos hombres preferían los tartanes de un solo mástil, con los cuales a menudo podían engañar a sus enemigos al hacerse pasar por barcos pesqueros. Tenían sus bases en la Berberia de África del Norte, Malta, Venecia, Corfú y otros muchos enclaves de la red marítima mediterránea. Los mercados negros más provechosos eran los de Argel, Túnez y Trípoli.
mismas que eran abastecidas por ellos. Los musulmanes, ellos preferían vender su mercancía en las costas de África del Norte. Entre 1530 y 1780 los piratas de Berberia esclavizaron a 1.000.000 de europeos. Entre estos cautivos, 15.000 fueron convertidos al Islam entre 1580 y 1680. Cada uno de dichos esclavos recibían una alimentación a base de 2 panes negros al día y se cambiaban de ropa una vez cada año. Su principal fuente de ingreso era la venta de esclavos. A quienes vendían en el mercado otomano tenían por objetivo los países cristianos. En el siglo XVI, las ciudades costeras del Mediterráneo se despoblaron a medida que sus poblaciones iban tierra adentro. Esto hizo que los piratas buscaran nuevos objetivos. Es así como pusieron sus ojos en la Gran Bretaña, Irlanda e Islandia. Centraron su atención en el abordaje a buques en medio del mar, ya no tanto por hacerse de esclavos que vender. Ahora se interesaban por los cargamentos. Generalmente los piratas de Berberia trabajaban solos. Solo se unían a modo de flota si eran convocados para una campaña específica. Es así la única forma en que trabajaban en equipo. Esto más que nada era por cuestiones logísticas, ya que mayores tripulaciones necesitaban más agua y provisiones. Por las noches debían recatar en un lugar seguro, en la costa mediterránea. Se encuentran numerosas bahías que podían ofrecer refugio con sus manantiales de agua, pero era imposible que pudieran ocultar una flota entera. Incluso las provisiones se convertían en un problema. La tripulación de una galeota podía bajar a tierra y cazar animales salvajes, pero una flota no podía hacerlo, por lo que los piratas de una flota tenían menos oportunidades de saqueo. Los Estados Unidos contra los piratas de Berberia. Entre 1801 y 1805, el gobierno de los Estados Unidos entró en guerra con los estados berberiscos. Más tarde, en 1815, lo volvían a hacer, pero en esa ocasión con la intención de acabar con los ataques piratas, en la llamada Primera Guerra de Berberia. El enfrentamiento decisivo se dio en la batalla de Derna, en Trípoli, el 27 de abril de 1805. Al frente de la US Marines se encontraban los tenientes William Eaton y Priestley O'Bannon. La flota norteamericana se desplazó desde Alejandría a Derna, actual Libia. Tomaron a Ahmed Caramelli como un rehén, lo que les sirvió más adelante al momento en que se dio la firma del Tratado de Paz. Lo depondrían a cambio de rehenes. En esta batalla los Marines adoptaron la espada mameluba y añadirían la estrofa a las orillas de Trípoli a su himno nacional. El día de la batalla los americanos prepararon sus buques de guerra Argus, Nautilus y Hornet para lanzar su ataque sobre Derna. Dejaron al Nautilus cerca de la costa. En todo momento los barcos tenían comunicación con la intención de discutir su plan de ataque. Una noche anterior, Eaton había avisado a su gente en el Nautilus que lanzaran una ofensiva tan pronto como la artillería de campaña fuera desembarcada. La cobertura provista fue crucial para el éxito del asalto, ya que los Marines estaban en inferioridad numérica. Eaton también se comunicaría con los de a bordo del Argus, a quienes le solicitaría que desembarcaran a su artillería de campaña para comenzar su marcha. El Argus solo pudo desembarcar uno de sus cañones, para no perder el tiempo. Eaton decidió continuar con el asalto. Condujo a sus tropas a través del desierto hasta Derna. No contaban con que el gobernador les negaría la entrada, y desafiaría burlonamente a Eaton para que lo atacara. Mientras tanto, los 3 navíos tomaron posiciones en la costa y comenzaron con el bombardeo. Por más de una hora los cañones del fuerte dificultaron el avance estadounidense. Mientras disparaban su artillería pesada, los soldados estadounidenses cargaron contra el fuerte Berebert, mientras el enemigo huía desfavorido. Las tropas a bordo del Argus a cargo del teniente O'Bannon entraron al fuerte, donde arriaron la bandera e izaron la suya, con lo que tomaron el control de los cañones de la fortaleza, mismos que estaban preparados y listos para ser disparados. Las fuerzas estadounidenses sufrieron pequeñas pérdidas. 800 tripolitanos
murieron en la batalla y 1200 resultaron heridos. Después de ocupar la ciudad y el fuerte, enviaron barcos para entregar municiones a los soldados y recuperar a los infantes que estuvieron heridos. Eaton dejaría órdenes para el fuerte y después partiría de regreso a Derna para asegurarse de que todo quedara organizado y de que se habrían adoptado medidas de seguridad. Al comprobar que la ciudad estaba segura, regresaría a uno de los barcos para recibir atención médica, debido a que fue herido de gravedad durante la batalla. Recibió una bala de mosquete en su muñeca izquierda. Regresaría a su país junto con O'Bannon y el resto de su gente, donde serían reconocidos como héroes. Piratas berberiscos famosos: los hermanos Barbarroja, los hermanos Aruj o Aruj y Kai ad-Din o Jaireddin Barbarroja, quienes recibían su sobrenombre por sus barbas pelirrojas, se hicieron ricos mediante el tráfico de esclavos. Barbarroja viene de Barbarossa en italiano. Sin embargo, los comienzos de Aruj Barbarroja se dieron en 1504, al momento que capturó 2 buques de guerra papales frente a las costas de la Toscana. Es así como los piratas de Berberia se convirtieron en una seria amenaza para los cristianos. Aruj era corsario de Túnez, otomano nacido en el año de 1474. En 1510 se convirtió en gobernador de la isla de Gerba, puesto que le otorgó el monarca. Desde aquí organizó sus movimientos, entre ellos la conquista de la ciudad de Mahón en 1535. En 1516 Aruj y su hermano Jaireddin arrebatarían a Argel a España. Asesinaron a Salimán Tumi por conspirar con una potencia extranjera. Al morir Aruj, Jaireddin ganó más renombre que su hermano. Jaireddin, en algunos textos aparece su nombre escrito como Aiderin, también otomano, nacido en el año de 1478. Aunque Daniel después diría de él que era natural de Mitilene, isla de Lesbos del mar Egeo. El autor lo describe así en su Historia General de los robos y asesinatos de los más famosos piratas. Un individuo de origen vulgar, que habiéndose educado para la mar, se lanzó a la piratería, al principio con una pequeña embarcación. Con las presas que capturó amasó una inmensa fortuna, y al ser poseedor de una inmensa flota no era de extrañar que acudieran a él todo tipo de individuos, disolutos y osados pertenecientes a estas islas, quienes se ponían a sus órdenes con la esperanza de participar en sus compresas. De este modo su flota se hizo formidable, con lo que emprendió acciones audaces y arriesgadas, convirtiéndose en el terror de los mares. En ese entonces Selim Entemi, el rey de Argel, se negó a pagar un acostumbrado tributo a los españoles, por lo que tenía la preocupación de una posible invasión. Trató con Barbarroja en calidad de aliado, para pedirle que acudiera en su ayuda y lo librase de pagar más tributo. Barbarroja accedería de buen grado, apoyaría a la alianza franco-otomana, asaltaría las costas italianas y españolas en apoyo a la causa, zarparía hacia Argel con su flota, desembarcaría en la playa con parte de sus hombres, con la intención de trazar un plan para tomar por sorpresa a la ciudad, acción que llevaría a cabo con total éxito. Asesinaría a Selim en su baño. En 1538 Jaireddin participaría en la batalla de Preveza, donde defendió Actium de las fuerzas combinadas de Venecia, España, Portugal, el Vaticano y los caballeros de la Orden de los Maltecos. Para 1543, Barbarroja ayudaría a los franceses a recuperar Niza. Pasaría el invierno en Tolón. Él mismo se coronaría como rey de Argel y declararía la guerra a Abd Ali, el rey de Túnez, a quien derrotaría en una batalla, con lo que extendía sus conquistas en todas las direcciones. Es así como Jaireddin Barbarroja se convertiría en rey, aunque al final moriría en combate. Se había establecido también en su trono que al morir sin descendencia, uno de sus hermanos se convertiría en el nuevo rey. Otros. A continuación les hablaré de otros piratas de Berberia,
que David Crooks, Jessica Leggett y Jack Parsons mencionaron en su artículo Todo sobre la costa de Berberia. Sayida al-Hurra. Nacida en el año de 1485, para muchos ella era la reina pirata de la costa de Berberia. Originaria de Granada, Sayida y su familia se vieron obligados a huir tras la reconquista en 1492. Se casó con el gobernador de Tetuán, amigo de la familia, y a través de él asumió una posición de mucho poder. Tras de su muerte, Sayida heredaría el cargo de gobernador y se aliaría con Aruj Barbarroja para atacar españoles y portugueses. Juntos controlarían el Mediterráneo. Se volvería a casar en segundas nupcias con el sultán de Marruecos, Ahmed al-Bataxi, pero se negaría a viajar a Fez para casarse con él, por lo que le ordena que acudiera a él. Finalmente sería derrocada por su yerno. Ella se convertiría en la última mujer en la historia islámica en ostentar legítimamente el título de Al-Arrua, o reina. Murió en 1561. Dragut, nacido en el año de 1485, un experto marino quien se uniría a la flota de Hydarinn Barbarroja. Llegó a convertirse en su mano derecha, como su teniente en jefe. Participó en una serie de incursiones y conquistas de fortalezas costeras. Al morir Barbarroja 2 años después, Dragut le sucedería como jefe de la flota otomana y como gobernador de Argel. Consiguió varias victorias navales, en particular la toma de Trípoli, donde levantó la llamada mezquita de Dragut, la cual aún hoy en día está en uso. Murió en 1565 en el fallido sitio de Malta, donde resultó herido por las astillas provocadas por una bala de cañón. Ulugh Ali Reis, de nacionalidad española, nació en 1519. Comenzó su carrera de pirata como esclavo de una galera misma que fue capturada por la tripulación pirata bajo las órdenes de Hydarinn Barbarroja. Se convirtió al Islam y se uniría a la flota de Dragut. Participó en varias batallas navales. Estuvo en el asedio de Malta. Sucedería a Dragut como gobernador de Trípoli tras la muerte de este. Fue un jefe militar muy capaz. Llegó a ser gobernador de Argel en 1568 y 3 años más tarde sería nombrado gran almirante de la flota otomana. Murió en 1587. Murad Reis el Joven. Su verdadero nombre era Jan Janson van Arlen. Nació en Holanda en el año de 1570. Comenzó su carrera como un corsario holandés. Dirigía su barco a la costa norteafricana, instalóse en Salem, Marruecos. Todavía llevaba la bandera holandesa, al momento que comenzó a atacar a navíos españoles. Sería capturado por los piratas de Berberia y reducido a la esclavitud. En su cautiverio se convirtió al Islam y volvería a la piratería como corsario berberisco. Abordó barcos en el Mediterráneo y disfrutó de una gran riqueza. Murió en 1641. Simen Danziger, otro corsario holandés como Murad Reis el Joven. Nació en 1579. Eligió la vida de pirata por misteriosos motivos, pero se convertiría en uno de los renegados más famosos de la costa de Berberia. Se sabe que se asoció con John Ward y que finalmente abandonó la piratería y se instaló en Marsella, Francia, donde ayudó a los franceses a luchar contra sus antiguos camaradas. Murió en 1615. Se dice que fue capturado en Túnez, donde fue decapitado. John Ward, de nacionalidad inglesa, nació en 1553. Este capitán fue uno de los más notorios piratas que jamás haya existido en la costa de Berberia. Comenzó su carrera como un pescador al convertirse en corsario de la reina Isabel I. Atacó mercantes españoles. Perdería su licencia de corso al momento que ascendió al trono el rey Jacobo I. En un breve lapso volvería a la industria pesquera. Volvería a retomar su vida como pirata, al hacerse de una embarcación con una tripulación de varios hombres ingleses u holandeses.
establecería su base en Túnez y procedería a capturar y saquear mercantes. Se convirtió al Islam, adoptó el nombre de Yusuf Rais, disfrutó de un retiro dorado, murió en 1622. Su vida inspiró la obra de El cristiano vuelto en turco, escrita por Robert Daborne y basada en su conversión al Islam. Mulay Ahmed Raisuni. A pesar de que la piratería berberisca llegó a su fin en el siglo XIX, en estos años apareció Mulay Ahmed Raisuni, también conocido como el último corsario, quien nació en Marruecos en el año de 1871. Abrazó la piratería, sería una persona muy querida y a la vez temida en Marruecos, al oponerse al gobierno y al sultán. Realizó muchos secuestros, entre ellos podemos contar a Walter Harris, el corresponsal del periódico The Times, así como también mantuvo una flota dedicada a ejercer la piratería en el mar. Murió en 1925. En conclusión, los piratas berberiscos, si bien tuvieron su autonomía y preferían trabajar solos, esto no significó que también hayan sido aliados de Berberia. Así como los piratas europeos, ellos también se regían por estrictas reglas, en especial con lo correspondiente a cómo se distribuían las ganancias tras la venta de esclavos, barcos o cargamentos. En este aspecto, debían pagar una quinta parte al gobernador local, así como también debían pagarle sus honorarios a los funcionarios aduaneros, comerciantes de esclavos y tarifas portuarias. Es decir, que a pesar de ser piratas también se acogían a las reglas de los puertos donde comerciaban. Si el buque que utilizaban no era propiedad del capitán, al propietario también debían entregarle la mitad de lo que quedaba. Recuerden el caso de los hermanos Barbarroja, quienes tuvieron una flota muy grande y fueron gobernadores, por lo que todas sus embarcaciones debían darles tributos. El resto del botín ya sería dividido en lotes, donde el 40 correspondería al capitán, de 10 a 20 para cada oficial, 3 para cada marinero y 1.5 para cada genizaro. Es importante señalar que también al primer marinero que haya divisado la presa se le daba un extra. Es importante hacer una mención especial para el caso del comercio de esclavos, dado que este fue el principal negocio de estos bandoleros dentro del mercado. Los corsarios de Berberia no hacían mucha distinción entre estos. Podían capturar negros, blancos, católicos, protestantes, ortodoxos, judíos o musulmanes. Los turcos eran apreciados como remeros. Hay muchas historias de cautivos cristianos quienes se convirtieron al Islam, y de mujeres que fueron retenidas y convertidas para quedarse con los hijos que pudieran tener en sus estancias. Como corsario de Inglaterra, yo mismo me di cuenta de muchas de estas cosas, llegando a estar presente mientras sucedieron. Tal parece que los problemas entre estos países no van a terminar nunca. Hablar de esto me induce un sueño. Dormiré la siesta. Hasta más tarde, muchachos.